Relaciones y clasificación de funciones. En este video vamos a analizar lo que corresponde a las relaciones matemáticas y la clasificación de funciones, sabiendo que las funciones son una parte específica de las relaciones que tienen que cumplir con ciertas características, y vamos a analizar las características de los tipos de funciones que se pueden clasificar como funciones inyectivas, funciones suprayectivas o funciones biyectivas. Comencemos con el video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Relaciones y clasificación de funciones. Cualquier conjunto de resultados define una relación. Estamos hablando entonces de relaciones matemáticas. Mientras que un conjunto de resultados permitido con características específicas determina a una función. Entonces un conjunto de resultados, un conjunto de valores que tengan una relación, obviamente define una relación, que puede ser una relación matemática, sí. Pero cuando esa relación cumple con ciertas características que vamos a ver un poquito más adelante, entonces se va a transformar directamente en una función. Esto quiere decir que todas las funciones matemáticas son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, porque va a haber relaciones que no cumplan las condiciones de la función y entonces no pueden ser funciones. Esto les debe de quedar muy claro. Se dice que una pareja ordenada es un esquema en el que un elemento X de un conjunto está relacionado con un elemento Y de otro conjunto. Una pareja ordenada, así definida, entonces se escribirá como X, Y, donde X pertenece al primer conjunto y Y pertenece al segundo conjunto. Para que esto nos vaya quedando claro, lo vamos a ir viendo poco a poco en sus definiciones de manera más gráfica, pero vamos a tratar de entender este concepto. A la relación que existe entre dos conjuntos, un primer conjunto y un segundo conjunto, y sus elementos, esas relaciones se les conoce como producto cartesiano. ¿Sí? El producto cartesiano de dos conjuntos, cualesquiera A y B, será un nuevo conjunto identificado como A cruz B. Se conoce como producto cartesiano. Y consistirá en el conjunto de las parejas ordenadas del tipo XY, donde X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Sabiendo que X puede combinarse con todos los elementos Y de B. Y esta X son todos los elementos de A. Entonces todos los elementos de A se combinarán con todos los elementos de B. Si vemos un ejemplo, entonces si tenemos los conjuntos A y B, y el conjunto A está definido como los elementos A, B y C, y el conjunto B está definido como el conjunto de los elementos M, N, O, el producto cartesiano de A cruz B estará definido como, ojo, A, M, A, N, A, O, B, M, B, N, B, O, C, M, C, N, C, O. Aquí está. El producto cartesiano B cruz A estará definido entonces como, ojo, esto es M, A, M, B, M, C, N, A, N, B, N, C, O, A, O, B, O, C. Acá está. Si se dan cuenta, este producto cartesiano es diferente a este producto cartesiano. Aunque tengan el mismo número de pares ordenados, son diferentes por la posición que guardan los elementos. Sobre todo porque en producto cartesiano, en
el producto cartesiano va a simbolizar dos tipos de variables. La primera, conocida como variable independiente, y la segunda como variable dependiente. Por tanto, esto es totalmente diferente a esto. Las relaciones matemáticas es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio con un segundo conjunto llamado recorrido o rango. Este segundo conjunto puede recibir muchísimos valores, muchísimos nombres más bien. Por ejemplo, también se le puede conocer como imagen, como codominio, como contradominio, como traza. Puede haber más todavía. El dominio también se le puede conocer como preimagen o prerango. Son valores, son nombres que significan lo mismo. Entonces, dominio, preimagen, prerango, es el dominio. Lo que es el recorrido, el rango, la imagen, codominio, contradominio, es el rango. Todos ellos. Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, dominio, el conjunto de llegada, rango, y la regla mediante la cual se asocian los elementos, se conoce como regla de correspondencia. Dados los conjuntos C igual a 1 menos 3, son dos elementos que tiene, y D igual a 2, 3 y 6, estos son los elementos que tiene, el conjunto de partida corresponde al conjunto C, que corresponde al dominio. El conjunto de llegada es el conjunto D, que corresponde al rango. La expresión X más Y igual a 3 es la regla de asociación de los elementos de dos conjuntos. Esto es, si yo, por ejemplo, despejo Y va a ser igual a X menos 3. Entonces ya tengo la regla de correspondencia para la definición de de esta combinación, vamos a decir, de elementos. La relación matemática, las relaciones matemáticas, el dominio de una relación es el conjunto de preimágenes, es el dominio, es decir, el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida, es el dominio, que están relacionados. El conjunto de imágenes, esto es, los elementos del conjunto de llegada, es el rango. Entonces el conjunto de imágenes es el rango, que está relacionado están relacionados y se les denomina recorrido o rango a estos elementos del segundo conjunto. Sea A 1, 2, 3, 4 y B 4, 5, 6, 7 y 8. Y R, la relación definida entre A y B, determinada por la regla de correspondencia. Y es el doble de X. Si nosotros hacemos el análisis de esto, me dice Y es el doble de X, Y igual a 2X. Vamos a encontrar el dominio y el rango de esta relación. Y resulta entonces que el total de pares ordenados que yo puedo formar con estos dos conjuntos van a ser los siguientes. Como es el conjunto de partida y el conjunto de llegada, el dominio y el rango, entonces la relación va a ir de aquí para acá. 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, 1 a 8. Aquí están 1 a 4, 1 a 5, 2 a 6, 1 a 7 y 1 a 8. El siguiente, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Lo mismo, aquí están. 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. El que sigue, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Aquí están. Y lo mismo el último, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Aquí están. 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Pero si la regla de correspondencia me dice Y es igual a 2X, entonces yo tengo que agarrar el valor de X y multiplicarlo por 2 y digo 2 por 1, 2. No está acá. Ese no existe. 2 por 2, 4. Ah, ese sí está aquí. Entonces es el 2, 4. Aquí está. Ese sí cumple con esta regla de correspondencia. El que sigue es 2 por 3, 6. El 6 también está aquí, por tanto ese también cumple. Entonces es 3, 6.
2 por 3, 6. Y aquí está 3, 6. Y luego el que sigue es 4. ¿Sí? Entonces es 2 por 4, 8. El 8 también está. Entonces es 4,8. Es el que cumple también con esta regla. De tal manera que las únicas parejas ordenadas que cumplen con esta regla de correspondencia son el 2, 4, el 3, 6 y el 4, 8. Que nacen de aquí. 2, 4, 3, 6 y 4, 8. Que es y igual a 2x. Relación matemática. La relación matemática nos lleva precisamente a saber que un conjunto de partida, un conjunto origen llamado dominio, va a tener la representación numérica con algún cambio que fue ejercido por una regla de correspondencia que son aquí. Ahora, un valor numérico en el conjunto de llegada, el conjunto de la imagen, el conjunto del rango. Entonces el dominio aquí tiene el 8, el 7, el 4 y el 3, y aquí tiene el 5, el 13, el 20 y el 2. Observemos que al 8 le corresponde el 5, al 7 le corresponde el 2, al 4 le corresponde el 13, pero ojo, también me dice que al 4 le corresponde el 2. Entonces aquí a un solo elemento del dominio le corresponden 2 elementos del rango. Por esto, solo por este detalle, no es una función. Sí es una relación, pero no es una función. Bien. Relaciones matemáticas. Tenemos, por ejemplo, que aquí al A le corresponde el 1 y el 2. A f de x se le conoce como regla de correspondencia. O sea, es lo que hay que aplicar numéricamente para que funcione estos cambios de datos. De A a 2, de A a 1, de B a 2, de C a 4, de D a 7. Al verificar esto, como a un elemento del dominio le corresponden 2 elementos del rango, en ese momento esto ya no es una función, es una relación. Entonces f de x ya no es función, es una relación. Aquí, por ejemplo, me dice A, B, C, D. Tenemos acá, por ejemplo, 1, 2, 4, 7. Y me dice f de x no es una función, es una relación. ¿Por qué? Por este motivo. Porque a uno de los elementos del dominio le corresponden 2 elementos del rango. Pueden ser 2 o más, ¿eh? Relaciones. Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de 2 conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une a 2 o más objetos entre sí establecen una relación. Por ejemplo, el conjunto inicial es el conjunto de algunos animales que son ave, gato, delfín, gusano. Y el conjunto final es qué puede hacer el animal. Por ejemplo, el ave puede volar, pero ¿qué creen? También puede caminar. Y entonces, nada más por este detalle de que a un elemento del dominio le corresponden 2 del rango, esto deja de ser una función y solamente es una relación. El gato puede caminar, pero no puede volar ni nadar. El delfín puede nadar, pero no puede ni volar ni caminar. El gusano ni nada, ni vuela, ni camina. Se arrastra. Bien, ahora, con respecto, siguiendo hablando de relaciones, si se tienen 2 conjuntos, la manera en que los elementos de un conjunto se relacionan con los elementos de otro conjunto se llama relación o regla de correspondencia. El conjunto independiente normalmente se le conoce como conjunto inicial, es este. Se dice que son los valores de la variable independiente, valores independientes. Y el conjunto dependiente se le conoce como conjunto final y es el rango. Los valores independientes, incluso en cualquier método estadístico, por ejemplo, se pueden manipular para generar una causa. Normalmente estos valores
se utilizan en investigación para formar causas de cambio. Y los valores dependientes no se pueden manipular, solamente se pueden medir, se debe determinar cuál es el resultado de esta regla de correspondencia, que es lo que provoca, es la causa del cambio. Aquí 5 y acá 25, quiere decir que a lo mejor estoy poniendo 5 al cuadrado, 25. Pero luego me da 15 y acá me da 25. Entonces aquí en este caso estoy poniendo, por ejemplo, 15 más 10, 25. Y así, ¿no? Y luego me dice, ojo, este 15 también le corresponde acá 75. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está tomando otro factor, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, 15 más 15, 30, más 15, 45, más 15, 60, más 15, 75. O está multiplicando 5 por 15 o lo está sumando 5 veces. 25 a 125. Pudiera ser que esté multiplicando por 5. 35 a 175, también multiplicando por 5, por ejemplo. Los ejemplos del valor de 5 del conjunto inicial le corresponden, por ejemplo, el valor de 25 en el conjunto final. 5, 25. Al relacionar matemáticamente entre el conjunto de los elementos independientes, que es y el conjunto de los elementos dependientes, que es y que a través de una regla de correspondencia, que es Entonces se puede hacer ese análisis tratando de verificar cuáles son los valores que corresponden del conjunto origen en el conjunto final. Puede ocurrir que los elementos del conjunto independiente, o sea, de este conjunto, el conjunto de partida, se relacionen con uno o varios elementos del conjunto dependiente, como en el caso de aquí, que se relaciona con este y con este otro. O que haya elementos del conjunto independiente, como puede ser estos, ¿sí? Del conjunto, o del conjunto del conjunto independiente, que son estos, y del conjunto dependiente, que son estos, que no tengan relación con los elementos del otro conjunto, como aquí, por ejemplo, el 75 no tiene relación con ninguno de estos, el 45 de acá no tiene relación con ninguno de estos, ¿sí? Entonces eso hace una diferencia en ambos lados de la regla de correspondencia. A este conjunto se le conoce como conjunto inicial, conjunto independiente, conjunto de las X, conjunto de la preimagen, conjunto del dominio, son los mismos. A este se le conoce como conjunto final, conjunto dependiente, conjunto de las Y, conjunto de la imagen, conjunto del rango. Pero también se le puede conocer como conjunto del codominio, conjunto del contradominio. Hay muchas formas de hablar sobre un mismo conjunto. Si se tienen dos conjuntos, la manera en que los elementos de un conjunto se relacionan con otro conjunto se llama relación o regla de correspondencia. En este caso, y igual a 5x. De tal manera que si yo multiplico 5 por 5, 25, 5 por 15, 75, 5 por 25, 125, 5 por 35, 175. Aquí se explica perfectamente y esta regla de correspondencia cuadra perfectamente entre lo que es el dominio y el rango. El conjunto independiente lo podemos identificar como el conjunto de las X y sus elementos serán valores independientes. Y el conjunto dependiente lo podemos identificar como conjunto de las Y y sus elementos serán valores dependientes de los valores del conjunto independiente, por lo que se llamará conjunto dependiente. Va a depender del valor de este conjunto para que yo pueda tomar este otro conjunto a través de la regla de correspondencia. Es una relación. Ahora, vamos a hablar de un tipo de relación específico que se llama función en matemática. Es una relación entre un conjunto de X llamado dominio y otro conjunto de Y llamado
codominio, contradominio, rango, imagen, o sea, son los diferentes nombres que se pueden conocer o que se pueden dar a este segundo conjunto, el conjunto de llegada. De forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento de f de X del contradominio, también llamado rango o ámbito. Entonces, para que se considere una función la relación, a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de X. O sea, no de X, del f de X, o sea, del contradominio o del rango. Pueden referirse a situaciones cotidianas, tales como, por ejemplo, el costo de una llamada telefónica, que depende de la duración. Entonces, dependiendo de la duración, yo voy a calcular el costo. La regla de correspondencia es por ejemplo, a lo mejor pesos por minuto. El costo de enviar un paquete, ¿sí?, depende del peso. Si yo mando un paquete de 1 kilo, va a costar, no sé, X pesos. Y si mando un paquete de 10 kilos, pues ya no va a ser X, ya va a ser X por 10. ¿Sí? El tiempo, por ejemplo, que tarda un vehículo en llegar a los 100 kilómetros por hora. Pues ¿de qué va a depender? Del peso del vehículo, de la aceleración y de la potencia del motor, obviamente. El tiempo que tarda un vehículo en detenerse. ¿De qué depende? De su peso y de la velocidad que llevaba inicialmente. La función en matemáticas entonces está dada porque a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Y hay que tener cuidado por la forma en que se está interpretando. A cada uno de los elementos del dominio le corresponde un elemento del rango. ¿Sí? Para que sea función. Ojo, ¿esto es una función matemática? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a este le corresponde este elemento. O sea, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. Este también le corresponde a este. A un elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. Este también es un elemento del dominio y le corresponde un elemento del rango. Perfecto. A un elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. Entonces es una función. Pero no está apuntando a todos los elementos del rango. Eso no dice la función. La función dice que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Entonces, por tanto, sí es función. ¿Qué pasa aquí? ¿Esta relación será función? Vamos a analizarla. Entonces me dice, mira, a este elemento del dominio le corresponde este. A este elemento del dominio le corresponde este. A este elemento del dominio le corresponde este. A este en el rango, obviamente. A este del dominio le corresponde también este en el rango. A este del dominio le corresponde este en el rango. Y a este del dominio le corresponde este en el rango. Por tanto, sí es una función. ¿Que faltan algunos de los elementos de acá? Sí, pero eso no importa. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango, un único elemento del rango. Entonces sí es una función. Entonces, función matemática, una función f es igual al conjunto de x, y, o sea, parejas ordenadas, producto cartesiano, tal que x pertenece a A y x pertenece a B. Es un conjunto de parejas de elementos tales que si x, y1 y x, y2, esto significa que y1 es igual a y2 para que se cumpla la condición, porque si no, tendríamos que a x le corresponden dos elementos del rango y entonces esto ya no sería una función. Pero en este caso, si decimos que y1 y y2 son iguales, entonces sí es una función porque a cada elemento de x le corresponde uno y solo uno elementos de y. Una función es una relación donde dos pares distintos de conjuntos no tienen el mismo primer elemento. Las funciones son casos particulares de las relaciones. Esto es,
Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Esto les debe de quedar clarísimo, por favor. Y todo elemento del conjunto de partida A debe tener una imagen, o sea, un elemento en el rango, o sea, en el conjunto de llegada. La imagen de cada elemento X que pertenece a A y debe ser única, es decir, ningún elemento del dominio puede tener más de una imagen, más de un elemento en el rango. Eso no se vale. Si tuviera más de un elemento en el rango, entonces sí sería una relación, sí, pero ya no sería una función. Función. Una función f es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto inicial X, un elemento de un segundo conjunto final Y. A cada elemento de X le corresponde uno y solo un elemento de Y. F X a Y. X a Y igual a F de X. Tenemos entonces que si tomamos las variables independientes, o sea, el conjunto de variables independientes, las X, y las relacionamos a través de una regla de correspondencia con valores dependientes, entonces vamos a tener una función. Existen varios tipos de funciones. Una de ellas, por ejemplo, son las funciones que se conocen como funciones inyectivas. Estas son funciones que para cualquier par de valor diferente perteneciente al dominio X le corresponde un valor diferente del dominio del rango. ¿Sí? El área de un cuadrado, por ejemplo, f de lado igual a lado por lado. El perímetro de una circunferencia, f de radio igual a 2pi por radio. El área de un círculo, por ejemplo, una función del radio también, pi por radio al cuadrado. La función de x, x cúbica. La función de x, 2x más 1. La función de x, e a la x, que es una exponencial. La función de x, logaritmo natural de x, que es una función logarítmica. Bien. La identificación de conjuntos. Y tenemos el primer conjunto llamado dominio. Y tenemos el segundo conjunto llamado rango. Podemos tener además elementos adicionales que no estén considerados en el rango de la función, pero que sí formen parte del codominio. Como en esta imagen, que podemos ver que a través de esta regla de correspondencia vamos a tener que 5 es 25, 15 es 75, 25 es 125, 35 es 175 y de algún modo 45 es 75. Sin embargo, aunque aquí tenemos 5 elementos, estos 5 elementos se relacionan solo con 4 elementos del rango. Mientras que tenemos 2 elementos más del codominio, o sea, 6 elementos completos del codominio o contradominio, ¿sí? Que no son, ojo, son el rango general. Todo esto es el rango general. Pero esto es el rango de la función f de x. Por tanto, la función inyectiva nos dice que es aquella que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. Entonces aquí se cumple que esta es una función inyectiva. Vamos a ver una definición más formal. Función inyectiva. ¿Es función inyectiva? Sí. Ya que los miembros del dominio que están reflejados en el rango, les corresponde un único valor del rango. Entonces a esto se le conoce función inyectiva. También podemos decir que la función es inyectiva si los miembros del dominio que están reflejados en el rango les corresponde un único valor del rango, aunque no todos los elementos del dominio tienen imagen en el rango, como en este caso. No todos los elementos del dominio están reflejados en el rango, no todos los elementos del rango van a tener una representatividad en el dominio.
Función no inyectiva. Es una función, sí, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Ya que los miembros del dominio que tiene imagen en el rango les corresponde un único valor del rango. No es inyectiva, ya que a dos elementos del dominio les corresponde el mismo elemento del rango. O sea, tanto al 15 como al 45 tienen como representatividad en el rango al 75. ¿Sí? ¿Sigue siendo función? Sí. Sí, porque a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. Pero, aunque sigue siendo función, no es una función inyectiva, porque a dos elementos del dominio le corresponde un mismo elemento en el rango. Entonces, por tanto, no es inyectiva. Si nos vamos, continuando con la explicación de la función no inyectiva, los miembros del dominio que tienen imagen en el rango les corresponde un único valor del rango, eso sería inyectivo. ¿Sí? Es una función sí, pero dice no es inyectiva, ya que los elementos del dominio les corresponde de un mismo miembro, un mismo elemento del rango. No todos los elementos del codominio, ¿sí?, son elementos de la imagen de la función. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos que no están jugando, se puede decir, en esta relación, pero a dos elementos del dominio les corresponde un elemento del rango. Por tanto, no es una función inyectiva. La función inyectiva y la función no inyectiva. Por ejemplo, si yo tengo una función de este tipo, que es una sigmoidea, si la recuerdan, pues vamos a tener que podría ser, por ejemplo, una raíz cúbica. Podremos ver que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Mientras que si nos vamos a esta sí es una función inyectiva. Mientras que si nos vamos a esta otra función, que es una función parabólica, como puede ser x cuadrada, a cada valor, ojo, del dominio le corresponde un valor del rango, pero va a haber dos valores del dominio que tengan el mismo valor del rango. Función suprayectiva o sobreyectiva. En la función suprayectiva o sobreyectiva, todos los elementos del codominio pertenecen al rango de la función. Esto es, sí, nos dice que todos los elementos del codominio, todos estos pertenecen al rango de la función, o sea, están identificados con algún valor de acá. Esta es una función, sí, suprayectiva. ¿Es inyectiva? No. ¿Por qué? Porque a dos elementos del dominio les corresponde un elemento del rango. Entonces no es inyectiva, pero sí es suprayectiva, porque todos estos elementos están correspondidos con un elemento del dominio. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, 5 a 25, 15 a 75, 25 a 125, 35 a 175 y 45 a 75. Esto que ven aquí no es una función, o sea, sí es una función, pero no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque a dos elementos del dominio les corresponde un elemento del rango. Además, tampoco es una función suprayectiva o sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay elementos del codominio que no están en el rango de la función. Están aquí en el contradominio, pero no están en el rango de la función. Si una función es inyectiva y biyectiva, o sea, si cumple las dos condiciones, perdón, si una función es inyectiva y suprayectiva, aquí hay un error en la redacción, permítanme modificarlo. Si una función es inyectiva y suprayectiva, entonces es biyectiva.
Si una función es inyectiva y además es suprayectiva, entonces es una biyectiva. Aquí tenemos una función biyectiva, ya que es inyectiva, sí, a cada miembro del dominio le corresponde un único miembro del contradominio. Pero además, ¿sí?, todos los elementos del rango están identificados con un elemento del dominio. Por tanto, esta función es inyectiva y es suprayectiva, por tanto es biyectiva. Biyectiva, ¿por qué? Porque cumple las dos condiciones de ser inyectiva y de ser suprayectiva. Una función no biyectiva, como podría ser este caso, en donde aquí, este va aquí y este también va acá, se dice esta no es una función no biyectiva. ¿Por qué? Pues porque no es suprayectiva. Digo, no es inyectiva, ya que estos dos están asociados con esta. Entonces es una función no inyectiva. Sí es suprayectiva, sí, porque todos están relacionados acá, pero no es inyectiva y por tanto no es biyectiva. Aquí tenemos otro ejemplo en donde todos los elementos, ¿sí?, del dominio están con un único elemento de esta parte del rango, pero tenemos una parte del contradominio, digo, del rango general, que no están considerados en esta relación. Por tanto, ¿sí?, sí es inyectiva, sí, pero no es suprayectiva y por tanto no es biyectiva. Función no inyectiva. Función que los valores del rango tienen varios valores en el dominio. Por ejemplo, x cuadrada, la parábola, ya la habíamos visto, porque, ojo, si yo trato de sacar el resultado de x únicamente, pues resulta que x puede venir de la raíz cuadrada de x cuadrada, pero esta x cuadrada puede ser por x o por menos x. Los valores van a ser los mismos. Por ejemplo, si fuera 2, 2 por 2, 4. Si fuera menos 2 por menos 2 es 4. Entonces, al tratar de sacar la relación, pues obviamente vamos a tener dos valores iguales en el rango, corresponden a un dominio, a un rango, a un valor diferente del dominio. Y eso, pues no es, aquí sí, no es una función inyectiva. Por ejemplo, del seno de x, pues como es una función sinoidal, o sea, cíclica, y también el coseno, pues va a provocar que tenga varios valores la función en varios periodos. La función valor absoluto también es similar a la de la parábola, ¿sí?, una recta 45 grados que crece para cada lado de los cuadrantes. Entonces, dos valores del dominio van a tener un solo valor de y, o sea, del rango. Vamos entonces a la definición de función inyectiva. Una función inyectiva es una función, una función es inyectiva si cada elemento del dominio tiene una sola imagen, o sea, un solo elemento del rango. ¿Pueden quedar libres algunos valores del rango? Sí, pero todos los valores del dominio deben de tener una sola imagen para que sea inyectiva. Entonces, si yo tengo esto, ¿sí?, resulta que esta relación es no inyectiva. ¿Por qué? Porque al 25 y al 45 del dominio le corresponde el 125 del rango. Por tanto, es una función no inyectiva, no cumple la condición de inyectiva. Ahora vamos a ver esta que sí es una función inyectiva. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango, aunque haya elementos del rango que no estén relacionados con el dominio. Por tanto, esta es una función inyectiva. Función suprayectiva. Una función es suprayectiva o sobreyectiva. Cada valor del dominio tiene una imagen en el rango. Y además, cada imagen en el rango posee un valor en el dominio. Es decir, no puede quedar ninguna imagen sin correspondencia con el dominio. Aquí tenemos entonces una función suprayectiva o sobreyectiva.
No es inyectiva porque aquí a dos valores del dominio les corresponde un valor del rango. Entonces no es inyectiva, pero sí es suprayectiva porque a todos los elementos del rango les corresponde un valor del dominio. Entonces es suprayectiva. Funciones inyectivas pero no suprayectivas, ¿sí? Esta es una función inyectiva que no es suprayectiva. ¿Por qué no es suprayectiva? Porque hay elementos del rango que no están relacionados con el dominio. Por tanto, no es suprayectiva. Función biyectiva. Una función es biyectiva si se cumplen las condiciones de la función inyectiva y la función suprayectiva al mismo tiempo. Tenemos entonces aquí una función biyectiva. ¿Por qué? Porque a cada uno de los elementos del dominio se le asocia con un elemento del rango. Esto todos. Pero aquí tenemos, aquí hay un detallito que voy a corregir. Si yo dejo así la función, esta no sería biyectiva porque no sería suprayectiva. Pero si yo elimino este dato, entonces ahora sí, esta es una función biyectiva. Porque todos los elementos del rango tienen un valor en el dominio. Por tanto, cada uno de los elementos del dominio están en el rango y todos los elementos del rango están relacionados con el dominio. Entonces, ¿es una función inyectiva? Sí, porque a cada uno de estos elementos tiene un único valor en el rango. A cada uno de los elementos del dominio le corresponde un único valor en los elementos del rango. Por tanto, es una función inyectiva. Pero además, todos los elementos del rango están relacionados con el dominio. Por tanto, es una función suprayectiva. Y si es inyectiva y suprayectiva, entonces es biyectiva. Relaciones que no son funciones. Por ejemplo, finalmente las funciones que no cumplen ninguna de las tres condiciones que vimos hace ratito, o sea, que no son inyectiva, no es suprayectiva y no es biyectiva, entonces, ¿sí?, habrá que verificar si solamente son funciones, ¿sí? Esto quiere decir que pueden ser solamente funciones o pueden no ser funciones y serían únicamente relaciones. Por ejemplo, esta relación, que es la relación del círculo con el centro, ¿sí?, en el punto AB, y por el que se calcula el radio, por ejemplo, cuadrado de este círculo, de esta circunferencia más bien, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado. Con esto podemos obtener este radio y saber cuánto mide la circunferencia. Las relaciones que no son funciones son algo así como esto. ¿Por qué no es función? Porque a un solo elemento del dominio le corresponden dos elementos del rango. Por tanto, no es una función. Esta regla es ineludible. Si a dos elementos del dominio les corresponde un solo elemento del rango, entonces no es una función. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.